Hola, buenas, soy Luisa y esto es Azul's Clover Books y otra vez estamos aquí con un nuevo vídeo para hablar de una cosa que puede pasar en un año. Pueden pasar dos cositas. Una, que te gusten mucho las lecturas que tienes y otra, que no te gusten tanto las lecturas que has realizado durante ese año, y lo lógico es que te pasen las dos cosas. Y es lo que me ha pasado a mí, que hay unos libros que me han encantado, de las que os hablaré en otro vídeo, que ese me hace muchísima ilusión, obviamente, y hay otros que no te gustan tanto y que no cumplen con tus expectativas y al final los acabas, a lo mejor no odiando, pero sí teniendo un rechazo hacia ellos. Y de eso va el vídeo de hoy. Estos son mis peores lecturas del 2023. El primero de la lista, además, es el primer libro del año porque no alcancé a terminármelo en diciembre del año pasado y lo terminé en enero de este año. Y sinceramente siento como que los libros que no me acaban de gustar los saco de mi mente porque mi cerebro decide que es información innecesaria y que no necesito guardar en mi cerebro y que puedo tener otras cosas que me hagan mucho más feliz. Entonces, el primer libro de esta lista es Todo lo que sé sobre el amor, de Dolly Alderton. Tengo una reseña en Instagram, os la dejo una foto por aquí más o menos y os dejo el enlace en la cajita de información. El caso es que este libro es como una especie de no memorias, sino autobiografía novelada de la autora sobre sus problemas. Es un libro que en general trata muy buenos temas porque la autora sufrió de bulimia, por ejemplo. También trata sobre el problema de ser muy alto. Yo soy muy bajita, pero me imagino que las mujeres que son altas también tienen problemas porque no es lo que es correcto según la sociedad. Esta mujer es bastante alta, entonces tenía problemas por eso, con sus relaciones y con su día a día. También trata temas como el sentimiento de soledad, de quedarte solo cuando tu mejor amiga, por ejemplo, en su caso, encuentra una pareja y esa pareja resulta que es el amor de su vida y al final pues ella no encuentra el amor nunca porque nunca le acaba de salir bien. Entonces trata temas muy importantes, muy humanos, pero no me gustó cómo lo hizo. Siento que no le dio la importancia que tenían o que no le dio la profundidad que a mí como lectora me hubiese gustado que tuviese este libro. Entonces para mí la verdad es que al principio lo empecé pues con ganas, pero me acuerdo que al final por eso no lo acabé en 2022, lo tuve que acabar en 2023 porque el final ya se me hacía demasiado bola, no quería leerlo, no me apetecía. Este es un libro que a mí no me ha gustado nada y mira que lo han leído, que tiene buenas reseñas, creo que también tendrá malas, obviamente, como la mía. La verdad es que yo no lo volvería a leer, incluso me arrepiento de habérmelo comprado, lo siento mucho. Podía haberlo cogido prestado, lo que sea, y no tenerlo aquí muerto del asco, porque además es un libro que yo veo y, como os he dicho, no me produce sentimientos de felicidad, sino más bien de bueno, un libro que leí que no me gustó nada. Si os interesa, leedlo porque al final cada uno tenemos nuestra propia opinión y no tenéis por qué fiaros 100% de mi criterio. Yo os digo según mis opiniones si me gusta una cosa o no, que a vosotros os puede gustar más que a mí o menos que a mí también. Quizás ahora me estoy metiendo en unos terrenos pantanosos porque yo sé lo mucho que se quiere a esta autora. No he leído más de ella, este es el único libro que he leído de ella y tengo que decir que no fue mi mejor acierto. Tengo una amiga que sí que le gustó mucho este libro y todos los de ella. No sé si el problema es de la autora conmigo o de yo con la autora, o simplemente que este libro no era para mí, pero a lo mejor otro de la autora me encanta y me flipa, así que ya os diré cuando lea otro libro de ella. Este libro es Mala letra, de Sara Mesa. Están sacando una serie barra película, no sé qué es exactamente, de un amor de ella, que no me lo he leído, pero ese sí me lo leería, por ejemplo, y el de la familia también. El caso es que Mala letra es una recopilación de cuentos y la verdad es que tampoco me acuerdo de ellos demasiado porque me los leí creo que en enero también, anda que no han llovido libros, entonces pues sobre todo muestra como, es que Sara Mesa muestra como las partes más oscuras, más turbias del ser humano, y eso es lo que hace aquí, y a lo mejor eso es lo que busca, producirte incomodidad y producirte un poco de rechazo de qué estoy leyendo. Entonces eso lo consiguió, desde luego, pero es verdad que Sara Mesa tiene unas cosas un poco así como muy extrañas, muestra la naturaleza del ser humano de la peor forma posible, y si bien no me acuerdo de las cosas que contaba, sí me acuerdo de la sensación y era un sentimiento así como de desolación enorme, pero tengo que decir que aunque al principio me gustaba mucho, igual que el de Dolly, luego hacia el final yo como lectora desconecté del libro y las últimas páginas fueron muy sufridas para mí porque no había feeling entre el libro y yo, básicamente. El tercer libro que me leí, lo que ha producido que no vuelva a leer a esta autora este año, y eso que el año pasado leí
varios de sus libros, como unos 4, pues este libro ha producido que yo no vuelva a leer a esta autora, por lo menos este año, porque tenía no altas expectativas quizás, pero sí, como los demás libros me habían dejado un cierto nivel, quería que este pues estuviese a ese nivel y lamentablemente no estuvo para nada. Y este libro también lo tenéis reseñado, bueno, el de Mala Letra también, sí, en mi Instagram, todo esto os lo dejo en la cajita de información. Este libro es Todas esas cosas que te diré mañana, de Elizabeth Benavent, otra autora española muy conocida y muy querida entre los amantes de la novela romántica. Va sobre la relación de Miranda y Tristán. El libro empieza cuando ellos rompen. Su relación de, no me acuerdo cuántos años, pero de años, no sé si 5 o 6 años. Ella está destrozada y, bueno, se mete en la cama, triste, tal, y cuando se despierta ha viajado en el pasado, justo antes de conocer a Tristán, y va reviviendo como toda su relación con Tristán, pero no de forma lineal, sino que va saltando en el tiempo a distintas partes de su relación con él. Ella lo que pretende es recuperar esa relación con su pareja, bueno, su expareja ahora, y pasarán cosas, no os voy a decir si sale bien o si sale mal, pero pasan cositas. Y la verdad es que a mí no me gustó nada, porque la premisa del viaje en el tiempo a mí me hizo mucha ilusión. Digo, bueno, guay, Elizabeth Benavent no ha hecho nunca nada así parecido, guay, vamos a verlo, pero no lo ha llevado bien. Simplemente era un pretexto para hacer unos viajes que se podrían haber hecho perfectamente de otra forma, no voy a decir cómo porque spoiler, pero simplemente no me gustó. O sea, quiero lanzar cosas para que entendáis por qué no me gustó, pero no quiero haceros spoiler. Bueno, mirad, spoiler alert, ¿vale? Os lo pongo por aquí. Por favor, si no habéis leído este libro, pasad de este trocito, y si no que lo queréis leer y os interesa, pues aquí estamos. Bueno, el caso es que estos viajes en el tiempo que hace Miranda simplemente es para hacer un recorrido durante toda su relación y darse cuenta de por qué se había roto esa relación. Y ella quiere arreglarlo, pero es imposible de arreglar, es imposible cambiar el pasado, y lo único de lo que sirve esta novela es de aceptar esos sentimientos. Es como el duelo. Básicamente estos viajes en el pasado es como vivir el duelo de superar a tu expareja. Y no digo que esté mal, pero es que me pareció un poco aburrido en un punto dado. Lo empecé con muchas ganas y luego se me hizo súper tedioso, súper aburrido. Lo acabé pues por eso, porque dije, bueno, es que quiero saber qué pasa al final, pero no me gustó nada. Creo que todo esto se puede conseguir también pues mirando fotos o mirando cosas, publicaciones, pero bueno, lo quiso hacer un poco más poético de viajes en el tiempo, muy bien. No me gustó nada este libro, o sea, creo que le di 2 estrellas y bueno. Y bueno, para mí este libro no. Es verdad que otros de Elizabeth Benavent sí me han gustado, como por ejemplo Un cuento perfecto o El arte de engañar al karma, que a mí me encantaron, sobre todo El arte de engañar al karma, pero este no. Bueno, este libro ya hablé de él en uno de los vídeos, no sé si fue un wrap-up, creo que sí, el de septiembre, ¿puede ser? Sí, porque es el primero que hice. Sí, el de septiembre. Una de las mayores decepciones de este año es que lo sigo viendo y me sigue dando coraje. Fabricante de lágrimas, de Rindum. Va de Nika, que es una huérfana, que lo único que quiere es que la adopten, tener una familia, ser la hija perfecta, y al final la acaban adoptando, pero no solo a ella, sino también a su enemigo, que no me acuerdo ya ni cómo se llama, el pobre mío, Rigel. Y este señor es como súper tétrico, súper oscuro, súper bad boy, vamos a decir. Y bueno, en fin, que va a darse una relación romántica entre ambos, siendo hermanastros, cosa que odio, porque es un cliché, que no aguanto el hecho, no, es que no quiero incesto. Me da igual que no sean hermanos, de verdad, no quiero incesto. Y bueno, y un montón de clichés, ya os dije que es que está llenísimo de clichés, lo que no haya en este libro, ojo, pero bueno, incluso es Enemies to Lovers, que es el mejor cliché de la historia, pero da igual, ¿por qué? Porque ni siquiera con eso lo vale. O sea, es insoportablemente largo y todo el rato, al principio, sobre todo, se dan las mismas situaciones, luego los temas importantes no los trata o los pasa sin cuidado y no, de verdad, o sea, no, 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 punto, no, este libro, no. Y no lloré tanto como decían que lloraría, porque no, no. Y el último libro que ha sido una decepción total, que lo estaba hablando con una amiga que también tenía mucha ilusión de leerlo. Es uno que lo leí hace nada, en noviembre, y este es Jaque mate al amor, de Ali Hazelwood, el nuevo libro de Ali Hazelwood. Para quien no la conozcáis, también es la autora de La química del amor y la teoría del amor y la hipótesis del amor.
Y a mí me gustó mucho el de La química del amor, lo amo con todo mi corazón, La hipótesis sin más, y la teoría me la estoy leyendo ahora, sí. Ya os diré en el wrap-up de diciembre, pero la verdad es que Jaque Mate al amor tenía muchas ganas porque como que todas sus obras van sobre químicos o gente que tiene que ver con el mundo de la química, y yo la verdad es que tengo cero idea de eso. Entonces cuando descubrí que este libro iba sobre ajedrez, pues dije wow, porque a mí el ajedrez es un juego de mesa que a mí me parece muy interesante. Que no sepa jugar es otra cosa, sé mover las fichas, jugar no tanto, pero me pareció muy interesante y digo, bueno, guay, ok, pues ha cambiado un poquito, va a ser guay. Bueno, pues no. La relación entre ellos se produce muy abruptamente, para empezar. La relación de ella con su familia es totalmente una caquita. De verdad, no aguanto cómo se solucionan los problemas como si nada, tipo son problemas importantes y se producen como si nada y de repente se arreglan y es como... ¿Por qué? Y luego, no sé, ella como protagonista tampoco me gusta, me parece una tipa un poco tonta, un poco insensible en muchas partes, poco empática. Y sí, es verdad que con ella también se portan mal, sobre todo pues esta familia que os digo, después de lo mucho que se esfuerzan en muchas cosas, pero eso no justifica que trate mal a otros personajes como al protagonista principal en un punto dado del libro y no lo siento mucho. Luego el final tampoco me gustó, porque se acaba muy abruptamente también. Siento que este libro es todo muy abrupto. Hay escenas que la verdad es que te da igual, porque incluso en los libros de química que yo no entiendo nada, porque soy una negada, e incluso en esos llego a entender las cosas según contexto o porque las explica más o menos, pero en este, de verdad que había escenas en las que era, los que sepan de ajedrez por favor que no me juzguen, peón a H3, dama a D4, y yo, claro que sí, mi amor, claro que sí. No voy a sacar un ajedrez para seguir las jugadas, lo siento mucho mientras leo, no lo voy a hacer. No ha sido mi libro favorito de este año, pero bueno. Pero bueno, son cosas que pasan. Esos son los libros que me han decepcionado. Son 5 libros. Hasta el momento he leído 47 libros, lo que no es un mal número dentro de lo que cabe y dentro de todos los libros que he leído este año. Me parece una buena cifra de libros que no me han gustado. Podría esperarse más, podrían esperarse menos. Hay algunos que a lo mejor no me han acabado de convencer, pero tampoco los pondría como un fracaso total porque he aprendido cosas de ellos. Entonces, esos son los 5 libros que realmente me arrepiento de haberlos leído, más que nada porque sé que podría haber invertido ese tiempo en haber leído otro libro que me hubiese gustado más, pero las cosas son así, no puedo leer todo cosas bonitas y buenas y que me gusten, así que el caso es que esos son los libros que no me han gustado, las decepciones de este 2023. Si las decepciones del 2024 son igual que estas, me parece correcto porque no van a ser muchas. Y nada más, eso era. Contadme vuestras decepciones del 2023, cuáles libros tenéis muchas expectativas y no han estado a su altura. Contadme si habéis leído alguno de estos o si os he quitado las ganas de leer alguno de estos, que espero que sí, porque me lo vais a agradecer, de verdad, me lo vais a agradecer. Esperad el vídeo de los libros que he amado este 2023 con ansias, porque ahí sí que voy a ser la más feliz del mundo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo muy prontito. Hola, buenas, soy Luisa y esto es Azul's Clovers Books. Bueno, los libros que están más altos que yo que sé, de verdad, los olvido o los saco de mi mente porque es que está Leo por aquí haciendo de las suyas. Y trata temas... ¿El avión ese puede pasar ya, por favor? Wow, lo he tirado incluso del asco. Me lo cargo, pues. Entre los... No, si ahora no aparecerá, o sea, literalmente es el protagonista y no sale en ninguna página su nombre. O sea, que creo que... Vale, como hablo, ¿eh? O sea, me quedo sin respiración. No sé, no soy porque me salen palabras en inglés en vez de en español. Y eso, espero que esperéis. Espero que esperéis. Bueno, a ver, céntrate. ¿Puedo dejar de chocarme con los ciervecitos navideños?